El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuacchi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Buenas, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un bajista y guitarrista argentino que lleva 46 años viviendo en España. Es de los pioneros de la música argentina aquí en Madrid. Durante su carrera ha tocado con muchísimos artistas como Olga Manzano y Manuel Picón, Rafael Amor, Graciela Giordano, Alberto Podestá, Carlos Acuña, Joan Manuel Serrat, Rubén Juárez, Patricia Nora, Susana Rinaldi, Nicola Di Bari, entre muchísimos otros. Si tengo que enumerar, nos vamos a quedar todo el día hablando. Como arreglador musical ha participado en discos como el de Rafael Amor, de Mercedes Sosa, de Carlos Cano, entre un montón de otros más. Ha formado parte de diversos espectáculos, entre ellos A Todo Tango, Atenti Pebeta, y de la banda de sonido de la película Tango. En 2018 ha grabado el disco Vivir en Tangos con Graciela Giordano y Juan Esteban Cuacchi. Además del tango, ha tocado muchísimos otros ritmos e incluso conformó un grupo llamado La Banda que hacía temas de rock y de blues. Hoy nos visita en La Usina del Tango Oscar Guida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por haberse acordado de los viejos pioneros. Bienvenido, Bocha. Que tampoco hay que dar datos de edad ni de tiempo. No. Vos viniste acá con 3, 4 años, ¿no? Sí, de cárcel. ¿No? Claro, ¿no? ¿En qué año llegaste? Yo llegué en el 75, el 9 de septiembre del 75. Llegué justo para el final Llegaste de una justito, época. Sí. ¿No? Perfecto, con la llave para la nueva época. Sí. ¿No? ¿Y sí. qué venías? ¿Qué tenías en la cabeza? Yo había estado en el 72 aquí. Era otra situación, ¿viste? Como cuando salís a recorrer Latinoamérica como estrella y decís, es precioso, está todo fenómeno, porque claro, no conocés la pobreza, conocés te llevan los hoteles, el Hilton, el Sheraton, y decís, joder, cómo vive esta gente, ¿no? Y yo había estado en el 72 con Adolfo Weisman, que se grabó un disco aquí para el RCA, y me encantó España. Y entonces cuando volví a Buenos Aires fue cuando empezó todo el lío ese de que si tenías el carnet del sindicato te llevaban preso por sindicalista y si no lo tenías te llevaban preso por estar trabajando. Y dije, mira, me voy a España. Y me vine para aquí y yo en el 72 cuando vine fue una época muy graciosa porque todavía estaba, digamos que la dictadura. Y entonces yo con la guitarra cantaba temas de Papo, ¿dónde está la libertad? Y El hombre suburbano. En rueda, ¿no? De amigos. Sí. Y los tipos me decían, no cantes eso fuerte, tío, no cantes eso fuerte, vamos a tener problemas. Pero me gustó y dije, me voy a España y me vine en barco con un guitarrista y con una cantante que era Graciela Giordano, a la aventura, a ver lo que salía. Y aquí, bueno, empecé como empezamos todos, puchereando en los locales, tocando no tango. Yo me acuerdo que tocábamos canciones de Horacio Guaraní, canciones de... Y ahí arrancamos y ahí fuimos metiéndonos. Había una moda de la música latina, ¿no? Sí, claro. El tema es que nosotros llegamos justo en una transición. Aquí había 200.000 locales donde se hacía música latina. La gente iba, digamos que, a pagar su cuota de izquierdoso en esos lugares, a escuchar La Muralla, el Che Guevara y a escuchar todo eso. Entonces todos los cantantes latinoamericanos cantaban o cantábamos ese tipo de música y a la gente española le encantaba, aunque salieras de la peña y estuvieran las famosas lecheras en la puerta con los grises mirándote como... ¿Sí? ¿Existía eso? Sí, yo los conocí y corrí alguna vez delante de ellos. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Te miraban ellos con esos abrigos largos hasta las rodillas, grises que llevaban, y con el palito en la mano, pegándose con una mano en la otra, como diciendo, te vi, sabemos que saliste de ahí y sabemos lo que cantás. No te hacían nada, pero te tenían ahí en la... Como decía Mafalda, era el palo de abollar ideas. El palo de abollar ideas.
Sí. Este se ríe porque Claro. es más joven. Pero es más escuchame una joven. cosa, no, pero escúchame, ¿en Argentina se vivía eso de esa manera también? Sí. En Argentina ¿No? yo lo viví peor. O sea, ¿Era yo- peor? Sí. Yo en Argentina salía de tocar, tenía una novia que vivía en Luján, yo vivía en Villaluro. Ah, cerquita. O sea, al lado, Te quedaba 70 bárbaro. kilómetros en la Lujanera. Entonces la acompañaba a la casa y de repente un día te paraban, te hacían bajar a todo el mundo del autobús, tirarse boca abajo en el suelo con las piernas abiertas y todo, a punta de itaca, y te decían, ¿qué llevas? ¿Qué voy a llevar? A las 5 de la mañana una guitarra llevo, ¿qué voy a llevar? Pero ese miedo no te lo quitaba nadie. Y entonces yo, la verdad que me gustaron muchas situaciones en la vida, pero el miedo no. El pasar miedo, el pasar angustia por algo que no haces, porque si te metes en una cosa chunga, es normal que el efecto sea miedo. Pero si no tenés nada que ver con nada, ¿por qué pasar miedo? En mi país, pues me voy a pasar miedo a otro, por lo menos le tengo miedo a uno que no sé quién es, no a los que conozco. Y me vine para aquí, y aquí, bueno, en ese momento estábamos haciendo ese tipo de música, pero claro, empezaron a aparecer cantantes españoles, cantautores, que protestaban de cosas de aquí. Ujú. Y entonces ya al español le empezó a preocupar un poco menos lo que protestábamos de cosas que estaban a 15.000 kilómetros. Los cantautores españoles, y además de muy buen nivel, porque en esa época, no sé, empezaba Sabina, Javier Crae, Serrat. Bueno, pero Serrat era otra historia. Serrat era poeta, pero no rebelde. En cambio estos iban a saco. O sea, ten en cuenta que Princesa, por ejemplo, la canción de Princesa, que es de Juan Antonio Muriel, aunque la gente crea que es de Sabina, se hacía en el Rincón del Arte Nuevo hace 40 años, que la empezó a cantar él y todo. Entonces, hasta a mí me llegaba más, porque yo ya estaba viviendo aquí y lo primero que hice fue adaptarme a esto, ir absorbiendo las costumbres de aquí, no intentando que los españoles tomaran mate, sino yo conocer la queimada, que era lo importante, ¿no? ¿Y qué te encontraste de tango acá? De tango había muy poco. Había, como decimos nosotros, mucha chantada, porque había 3 o 4 y no eran grandísimos, pero se estaban ganando la vida. Yo tengo que reconocer que odiaba el tango. Yo venía del pop y del rock y decía, el tango es para viejos. Yo tenía 18 años, ¿cómo voy a tocar tango? Pero la necesidad obliga, y entonces me metí a tocar tango. Lo que pasa que después tocaba con tangueros como Jorge Lema, que lo has conocido y todo, y me decía, pibe, vos no tocás tango, no sabés tocar tango, vos tocás rock and roll con el tango. Me fui adaptando, empecé a tocar tango, y empezó a pasar una cosa, que empezaron a venir cantantes de tango, pero no traían papeles, no traían arreglo, no traían nada. Y entonces venían y te decían, canto Nostalgias en la, el día que me quieras en Solito, y había que seguirlos y buscarte la vida. Entonces había 5 o 6 músicos aquí de oficio, digamos, de guardia, músicos de guardia, que tocábamos con todos, porque no tenían opción de elegir. Yo me acuerdo que Alberto Podestá llegó a la carreta a las 2 de la tarde para debutar esa noche, sin papeles, y cuando vio el bajo mío, que vos lo conocés, que es sin clavijero, me dijo, no, pibe, con eso no podés tocar tango. Y al final tragó, claro, al final lo hicimos. Pero era un poco así. Había poco. Después empezó a venir más gente, empezaron a venir músicos más completos, ¿sabes? Gente que tocaba de todo. Arreglistas, gente como Horacio Castro, que era una mala bestia, y mucha gente más que vino de allá, con un gran nivel. Claro, pero cuando vos viniste, por ejemplo, ¿Lema ya estaba? No. No, cuando yo vine había un bandoneonista que se llamaba Jerónimo,
estaba Acuña. ¿No? Era lo Sí, único que había. Sí, lo llamábamos el gamo, porque había que cazarlo tocando. Él iba a su bola. Sí, era la corriente del niño, ¿no? Sí, sí, Con yo- el tiempo hacía cualquier cosa, Sí, ¿no? sí, yo me cruzo y el paso de cebra, no hay paso de cebra, yo me cruzo donde yo quiero. Pero bueno, pasaba también con otra gente. Sí, claro, por supuesto. María Dolores Pradera también tenía lo suyo. Y también hiciste como un momento de Morris, un momento de Piero, ¿no? Claro, porque era toda esa camada. Era toda esa camada que se venía exiliada para acá. Sí, Marilina, Piero, y Morris. ustedes estaban acá Morris recibiendo a la gente, digamos, sí, ¿no? sí. Bueno, Morris hizo el coro del primer disco que yo grabé en Argentina, en Mandioca, con Jorge Álvarez y con Pedro Pujó, y con un cantante que en esa época nosotros le decíamos el gallego José Luis, que fue Silvestre. Estrella absoluta. Y peligroso, porque se casó con Andreita del Boca, que la teníamos sentada en la rodilla nosotros cuando íbamos a grabar televisión, porque era una niña. Y Silvestre era el cantante nuestro. Grabamos ese disco y Morris, que tenía esas cosas que hacía con la voz, que cantaba como un pollo que lo estaban decapitando, y dijo, yo le voy a hacer los coros a esto. Así que en el primer disco, Javier Martínez, Alejandro Medina, Claudio Gavis, Morris, bueno, todo Mandioca, Claro. participan, Tanguito, todos participando de nuestro disco, ¿no? Que éramos niños, teníamos 14 años. Entonces todo el mundo venía y sugería. Y claro, cuando venía Alejandro Medina y sugería algo, yo que recién me había comprado un bajo Fine, que era una marca como de chino, lo miraba con una admiración que decía, madre mía, cuando me decían, ustedes van a ser teloneros de Almendra y de Manal en el Teatro Astral, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, decía, madre mía, pero ¿qué es esto? Esto es un milagro. Claro, pero después toda esa gente vino para acá. Toda esa gente vino para aquí. Morris vino para aquí, loco, muy loco, cada día más loco estaba, porque yo me acuerdo que el segundo disco se le ocurrió que el coro se grabara en el váter, o sea, porque le gustaba la acústica de los azulejos, entonces hubo que meter micrófonos en el váter para grabar los coros, que lo grabaron Ruby, Graciela, Ah, mirá. hicieron todos los coros de Morris, y gente así por el estilo, bueno, los Tequila reventaron aquí, porque no había bandas de rock and roll. No había rock. No había rock. Había unos grupos alucinantes, sobre todo catalanes. La orquesta Mirasol Colores, Sí. que era impresionante. Iceberg, o Iceberg, como lo llamaban Iceberg, aquí, claro. Iceberg, que eran impresionantes. Pero que pasaba lo que pasó muchas veces con la música española, que aquí no le hacían ni caso, y Iceberg ganó un montón de premios en Europa, como a la mejor banda en esa época era como rock sinfónico, pero aquí no tenían pegada, no funcionaban. Y nosotros, claro, crecimos con Arcoiris, con Almendra, con Manal, con Box Day, con Sui Generis. Un Cerú, bueno, después vino. Con Cerú fue después. Claro, pero para él... Sí, para él era. Para mí claro, la camada nuestra... Él salió con Sui Generis, Con digamos. Sui Generis, claro, era eso. Y Claro, con acá eso no existía. aquí no ese existía. plan no eso. existía. No, aquí pasamos de los brincos y de... Claro, los Bravos. Los ¿no? Bravos, y se pasó a las que los pegamos hoy, de Nacha Pop, Los Secretos, que por cierto... Claro, a la movida de los 80. a la decís, movida de ¿no? los 80. Que por supuesto, Los Secretos, el primer tema que graban, que fue sobre un vidrio mojado, no sé si sabes que es de Cano y los Bulldogs, y se había grabado en América 15 años antes. Ah, mira. Eso es de los uruguayos, de Cano y los Bulldogs. Igual que yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat, lo habíamos grabado con Los Tíos en Argentina. Claro, qué impresionante. Sí, sí. Y escúchame, pero entonces cuando vos eras músico en Argentina, tampoco hacías tango. No, yo no sabía ni cómo se armonizaba Caminito, que tenía 3 tonos, para mí. ¿Y qué descubriste dentro del tango? ¿Descubriste algo? ¿Te pasó algo cuando tocaste tango? Sí, tocaba tango, pero no tocaba tango. Quiero decir, armonizaba los tangos como a mí me sugería el concepto del rock and roll, pero me encontraba conmigo allá.
O sea, era una manera de estar ligado a Buenos Aires sin estar en Buenos Aires. Y después, bueno, fui descubriendo tangos bonitos. Fui descubriendo que incluso en el tango la música es simplemente linda o fea. Nada de pop, underground, no, ¿para qué tantos rubros y tantos títulos? Hay cosas lindas y hay cosas feas. ¿Sabes? Yo hay cosas que no sé si se pueden decir, pero yo, por ejemplo, hay canciones en las que a las mujeres se las trata un poco menos como prostitutas, no se queja nadie, y después se quejan porque no dijiste la dije o le dije. Entonces ese tipo de tonterías, que te voy a poner gasolina, que tal, que cual, y después tenés que decir ella, ellos, ellas. Me parece que a veces rizar tanto el rizo se complica un poco, ¿no? ¿Y qué descubriste hacer el tango? ¿Qué encontraste dentro de lo musical que te agregó a vos como músico? Y descubrí una cosa que dijo el Gordo Troilo una vez: el tango te espera. ¿Sabes? Y claro, cuando vos tenés 18 años, decís, mirá los gordos estos tocando tango, qué grasa que son, no los aguanto, ¿viste? Caminito, que la casita de mis viejos, claro. Volver. Porque en ese momento estás en la casita de tu viejo, entonces no la echás de menos, no tenés que volver a ningún lado, sí, volvés medio mamao de la juerga de la noche a tu casa. Cuando estás fuera es cuando empezás a descubrirlo. Yo me acuerdo que se me saltaban unas lágrimas de 2 kilos cada una cuando escuché tocar en Finlandia una orquesta de tango finlandesa, que yo no sabía, poco menos que sabía que existía Finlandia, pero no sabía que era el tercer país del mundo del tango. Y cuando los escuché tocar mal, porque no es que toquen mal, es que no te suena a tango. No es como los japoneses. Es otro tango. Es otro tango, no es como los japoneses que nos calcan, pero también calcan el flamenco y calcan todo. El sentimiento es aparte, pero lo calcan, suenan igual. Pero ellos no, ellos tienen otro tango, y encima cantado en finés. Pero te emociona, porque estás a 25.000 kilómetros de tu casa, y entonces aunque ella esté diciendo, vos decís, claro, mi barrio. Esa es otra historia. Y llega un momento que te enganchás al tango, como te enganchás al pop, como te enganchás al rock. Son formas de vida. Sleepy LaViv decía del rock eso. Decía, es que yo no quiero músicos de rock, yo quiero rockeros, porque el rock es una forma de vivir, no es una forma de tocar. No hay que saberse 10 rock and roll. Si sabés tocar rock and roll, tocas todos los rock and roll del mundo. Y si no, no tocas ninguno. Pero aprenderte 10 rock and roll es como si te aprendés una zarzuela y es lo único que tocas en toda tu vida. ¿Qué pueden hacer? Juntos. Una zarzuela de maricos. Sí. O un rock and roll. O un tango que suena rock and roll. Cantate un rock and roll. No, o una fusión. Claro. Dale. Que ahora está todo así, es fusión. Sí, sí. Y a veces fusiona. A veces fusiona. Mirá, vamos a hacer como dos extraños, ya que no nos conocemos con Cuachi. Claro. Pero a ver qué sale, porque la verdad que creo que no lo hemos tocado nunca esto. No, yo no lo toqué nunca. No. A ver.
Escúchame, Si me hubiera escuchado Lema me había cortado la mano. por ejemplo, claro, te encontrás con ¿qué diferencia hay o qué diferencia encontraste entre los músicos con los que tocabas tango, que no hacen tango generalmente, y un tipo como Lema, ¿no? Que por ahí lo podés describir un poco para que los oyentes sepan de quién estamos hablando, en términos del tipo como era, de un músico de tango. ¿Cómo es un músico de tango? Jorge Lema era como el enano gruñón de Blancanieves, Sí. porque además era muy bajito y muy gruñón, y muy gruñón, pero sabía un montón de tango. Y le fue entrando el tema de que yo pudiera hacer un slapping en el medio de un tango, le costaba, decía, no me hagas esos ruidos, nene. Pero llegó un momento que nos acostumbramos. Uh-huh. Y de hecho tocamos una vez con Mariano Díaz, el pianista, que es yacero a muerte, con Icasto tocó más de una vez. Claro, ¿cómo era esa dupla, por ejemplo? Lema y Casto. Porque era bestia, ¿no? Sí, tremendo, porque Lema de repente le decía, haceme un acorde natural de vez en cuando. Claro, porque el otro tiene 10 dedos para armonía. Bueno, Lema también. Y Lema a veces yo creo que le gustaba hacer arreglos, pero hacía arreglos muy complicados para hacer un solo ensayo. Y entonces a veces era una pelea de gatos. Lema. Sí, Horacio también. Pero Horacio tenía la ventaja de que es un poco como vos, como cuando me escribían los cifrados a mí, que decías, llega hasta aquí, no le voy a poner Horacio es más canchero, ¿no? Horacio era más canchero. Lema estaba metido en lo que... Y aparte, Horacio no era un músico de tango. No, de jazz absoluto. Era un músico. Primero, ¿no? ¿Hay una diferencia entre un músico y un músico de tango? Yo creo que la diferencia... Un músico de rock, un músico de algo en especial y un músico... Yo creo que la diferencia, por ejemplo, el bandoneonista para mí no es un músico, es como un taxista. Muy bien, por eso te ganaste 100 pesos. No, es verdad. O sea, el bandoneonista es como un taxista, es conductor como los demás, pero de otra manera. Para tocar el bandoneón hay que estar loco, porque es un instrumento que es totalmente atípico. Vos al lado de un do sabés que tenés un re. Ellos no sé qué tienen al lado de un do, y además el do, si es un do, cuando cierra es otra cosa y cuando abre es otra cosa. O sea, es un instrumento que hay que estudiarlo por música, de dedicación absoluta. Yo el único tipo que escuché tocar el bandoneón que no era una bestia como músico, pero era una bestia con el feeling tocando el bandoneón, era el Gordo Juárez. Claro, Impresionante. Y además nunca me expliqué cómo podía ir cantando en el compás 10 y estar tocando en el compás 12. Una especie de Joao Gilberto del bandoneón. Sí, ¿no? esa onda. Era como Vinicius y Toquinho, pero todo en uno. Y además me acuerdo Con que... el alcohol lo decís, ¿no? Sí. En la carreta una vez me lo dijo, Bocha, no me escuches, lee. Claro. Porque claro, yo lo escuchaba y lo esperaba, acostumbrado a acompañar a cierta gente que o la esperás o... Claro, pasa que si lo esperás termina, es un tema que... 3 días después, claro. Eso nos pasó con Horacio Guarani, es una anécdota muy graciosa. Hicimos un asado en su casa, en Castro Urdiales, y después fuimos a tocar a un lugar en Bilbao, que estaba al lado. Y Horacio, mínimo caían 4 litros de vino. Entonces cuando tuvo que recitar Si se calla el cantor, el ritmo era más o menos, ¿qué ha de ser de la vida del que canta si no levanta su canto en las tribunas? Y Horacito, su hijo, que tocaba la guitarra en esa época, estaba en el escenario y le decía, papá, se duermen. Papá, dale. Ese tipo de anécdotas, que es lo que hablábamos antes, las hemos vivido por esas gracias, por esas cosas que ahora no pasan, ahora está todo muy medido. El que te escriban el huevo en rojo para saltar de una parte a la otra de la partitura, y que en el tiempo que te vas a cambiar, el iluminador que puso 4 cenitales blancos para los músicos, se le ocurra poner 4 filtros rojos en los cenitales, y cuando salís al escenario nadie veía el huevo y nadie sabía dónde había que saltar. Esas cosas ahora no pasan, está todo muy medido,
muy armado. Había también una cosa genética, tal vez, no genética de la sangre, ¿no? Pero sino cultural del músico argentino, que por ahí servía como para todo, ¿no? Sí, pero eso sigue siendo. Eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así, y con los cubanos también pasa mucho. Es lo que decíamos, necesidad obliga. Y el músico argentino es de una ductilidad. Pero no solo el músico. No, bueno. En todas las En todas las Seguro, profesiones. no, estamos hablando del músico, ¿no? Porque... Sí, no, pero tú Sí, fíjate claro. una cosa, tú eres dentista, tienes que venir aquí, tienes que homologarte, tienes otras historias, y Sí, en pero definitiva si te- una si te muela di- se saca igual que... Sí, pero si te dicen que mañana tenés que hacer ortodoncia, mañana tenés que hacer un Sí, conducto, sí. mañana tenés que sacar una muela o tenés que limpiar una carie, haces todo. Estás ahí. Y con los músicos argentinos es lo mismo. Yo me acuerdo que hubo una época en que la gente decía, si hago salsa o canciones de este tipo, no traigo cubanos. Y si tengo que hacer canción internacional, como Julio Iglesias o como gente de esa, tiraban de base de músicos argentinos, porque los músicos argentinos tocan todo. Pero yo creo que no es que toquen todo porque tocan todo bien, sino porque la necesidad de vivir los llevó a tocar todo bien. No te queda más remedio que tocar todo bien, no podés ponerte en... O sea, hay gente que venía y me decía, joder, macho, es que tú trabajas de la mañana a la noche. Ya le digo, pero ¿qué querés que le haga? Que vos a las 2 de la tarde estás durmiendo y yo estoy ensayando o tocando. Claro. Entonces, si estás esperando que te llame Sinatra para tocar con él, no te va a llamar, te lo juro, te lo firmo. Escúchame, hace un rato hablaste de Finlandia y dijiste que te habías emocionado cuando escuchaste cómo tocaban el tango finlandés y dijiste que estás a no sé cuántos miles de kilómetros de tu casa. Sí, Vos hace muchos años que vivís acá 46. y de repente se te escapa una frase que tu casa sigue siendo Argentina. Sí, ¿Porque lo sentís así? sí. ¿Eso no cambia? No, eso no cambia. Eso no cambia porque lo llevas adentro. O sea... Pero por ejemplo, vos cuando volvés a Buenos Aires, si vas de viaje a Buenos Aires, La odio. o te encontrás con argentinos que están recién llegados, Sí. ¿viste? Y hay momentos donde no te sentís, ¿no? ¿O te sentís parte? Sí, ¿Qué onda? sí. ¿Qué- La onda, ¿sabes cuál es? Hay momentos, no sé si te habrá pasado, me imagino que sí. Hay momentos que sentís vergüenza ajena cuando los escuchás hablar, porque hay gente que viene con una prepotencia y con una chulería y viene a importar Argentina. O sea, vienen a contarte que todo lo que hay allá es fenomenal para obligar a uno que está acá de decirte, ¿a qué venís? O sea, ¿para qué venís si está todo tan bien? Y después de encontrar la gente humilde que viene a pelear, a querer armar su vida. Los dos te cuentan diferentes vivencias y en las dos te ves reflejado. O sea, yo la primera vez que llegué, acordate que era la época de los chistes famosos que se contaban, Sí. y entonces después descubrís que los chistes no son así, que nosotros somos igual de giles que muchos de los chistes que se contaban. Y más aún. Y más aún, el que es tonto, no tiene patria. La patria no tiene nada que ver con lo idiota que pueda ser. Entonces, llega un momento que vos llevas dentro un montón de vivencias. Es mentira que uno extraña a la patria. La patria no se extraña. Se extrañan las vivencias que has tenido en ese sitio. O sea, yo cuando volví a Buenos Aires, después de casi 15 años de no volver, me di cuenta que no me traía nada de Argentina, porque yo estaba buscando a mis amigos estaban o gordos, o casados, o en otro barrio, o muertos, o... No existía más el barrio que yo dejé. Eran casas, y las casas, aquí también hay casas. Y que encima la mayoría las tiraron abajo y hicieron un edificio. Sí. Entonces decís, claro, yo echo de menos mis vivencias, mi gente. Sí, en todo caso, te echás de menos a vos. Claro, el estar en la plaza de enfrente de mi casa, fumándonos un porrito con 14 años, no existe más. La plaza está fea, está sucia, descuidada, las casas no son las mismas, la gente no es la misma, entonces es como si estuvieras en Villa Soldati, te da lo mismo donde te pongan. Bueno, es parte, lo que decís coincide muchísimo con aquella frase de Federico Lupi, ¿no? En Martinache, que dice, la patria nos extraña, como muchos extrañan los amigos. Claro, claro. Las cosas simples, digo, no. ¿Qué es la patria? ¿Qué es una bandera, la patria? La bandera es un trapo. O sea, depende de la entidad que tú le quieras dar a la bandera. Pero suena un tango y se claro. te hace culo pesicola, como dicen Sí, acá. pero depende qué tango también. Porque a mí, por ejemplo,
yo qué sé, un tango de los años 30, donde el tipo le encajó 25 puñaladas a la... Sí, no, bueno, no, claro. no, pero de las cosas de Eladia, por ejemplo, de ese tipo de cosas, sí, porque están más cerca de lo mío y porque describen cosas que yo he vivido. Yo no he vivido las 25 puñaladas y pegarle con la toalla mojada a una tía, pero sí he vivido un montón de vivencias. El tango, no te olvides que el tango no es una canción, es un poema corto que reseña prácticamente una vida. O sea, no es como las canciones de ahora, bueno, no quiero decir cuál. ¿Escuchás tango? Sí, de vez en cuando me escucho. ¿Y qué te gusta escuchar? Me gusta, por ejemplo, Adriana Varela, me gusta el polaco, porque para mí Goyeneche es el Joe Cooker del tango. O sea, ¿cuál es la diferencia? Uno canta en inglés y el otro en castellano, pero la polenta arriba del escenario es la misma. O sea, no me gusta el tango lírico, no me gustan los tipos que cantan bien tango. Como no me gustan los tipos que cantan bien flamenco, como no me gustan los tipos que cantan bien blues. El blues se expresa, se siente, pero no se canta afinando. Que tenga esa arronia, claro, ¿no? claro. Que tenga barrio, que tenga sabor, que tenga vivencia. Un tipo que canta bien, yo cuando escuchaba, por ejemplo, los discos de clásicos, que se metían a cantar tangos, salvo el único que escuché que fue el catalán Django, Sí. que se tomó la Argentina de ir a Argentina, grabar tango con el sexteto mayor, aprender, y además él es músico, él es trompetista y tiene otra relación. Pero a mí un lírico que canta tango es como si canta un bingo, o sea, es lo mismo, no sabe lo que está cantando. Yo he escuchado orquestas japonesas que los escuchás y es impresionante, tío, y no saben lo que están diciendo. Entonces, no sé, me gusta más el barrio a mí, la gente sucia. Claro. ¿Qué es eso? En definitiva es eso. Suburbio, arrabal, no es el Palace Hotel. ¿Y qué te pasa hoy? Antes decías que llegaste a los 18, el tango era de viejos, Sí. Después empezaste a encontrar ese vínculo con Argentina a través del tango, te movía el corazón cosas. Hoy que ya pasaste 46 años pasaste los acá 50. en Madrid. No, los 50 no, le faltan 4. Bueno, si vamos a dar información... Le faltan 4 para los 50 en Madrid. Pero digo, después de casi 50 años fuera de Argentina, ¿qué te pasa hoy cuando escuchas el tango? No es que me pase nada en especial con el tango. Hay cosas de allá que me emocionan mucho, como Mariposas en el mantel, por ejemplo, que no es un tango. Cosas ya te digo, de María Elena Walsh, cosas de Eladia. Independientemente de que sea un tango, el viejo Matías. Hay cierto tipo de música que te engancha porque te cuenta cosas reales. Es como cuando lees un libro y un cuento. Hay cuentos que decís, no puede ser porque ya empezamos con el ogro que no existe. Pero lo otro sí, y empezás a leer y decís, hostia, es que esto, si no es mío, está en el barrio y lo he vivido. Y a Pepe le pasó y a Juan le pasó, y entonces vas haciendo toda una ¿Y historia. el rock nacional, el rock argentino? El rock argentino me parece maravilloso. ¿Lo seguiste consumiendo? Sí. Digamos, a pesar de la distancia. Sí, Enanitos Verdes. Todos, y todo. ¿seguiste consumiendo eso? Seguí consumiendo porque me parecía que era la evolución nuestra, o sea, la evolución de mi época. No te olvides que yo... ¿Te parece que ese es nuestro tango actual? Sí, totalmente. Es más, me parece que el rock argentino no existe. Existe el tango con música de rock. Si vos ves las letras del rock argentino, y en definitiva no dejan de ser tangos, musicalizados de otra manera, pero son tangos. La poesía que tienen, el suburbio, el glamour que tienen esas letras, no tienen nada que ver con el rock. O sea, no es me gusta hacerlo en el camión de la basura, no, es otra cosa. Hay más romance, hay más
más lírica. Hay más misterio. Hay más ¿no? misterio, hay más lírica en la música de rock. Por mucho que se quieran hacer los duros, incluso los duros que no lo quieren admitir, son tangueros. Bueno, después terminan, ¿no? Muchos músicos heavy metal han terminado haciendo tango. Sí, hay excepciones, pero hay muchos que han llegado a hacer cosas preciosas. Bueno, Chico Novarro empezó cantando El Orangután. Sí. Y después, a ver quién le baila el agua a Chico Novarro, ¿no? ¿Qué pueden hacer más entre los dos juntos? Magia Lo que quiera. juntos. Sexo no, Lo que porque... quiera el Goyo. Sexo no, porque es radio. Sí, no se televisa. ¿vio? Bueno, pero... Y nuestros gemidos no son buenos, no son muy buenos. Pero podemos fingir. Claro, sí, bueno. No, yo no sé. Hay tanta gente que ha fingido durante años. A ver, ¿qué quiere tocar, Bocha? No sé, ¿quiere hacer tinta? Lo que quieras. Venga. De un calamar, tinta. A ver, Antes hablaste de lo que encontraste al comienzo. ¿Qué diferencia hay con la movida y las cosas y lo que hay de tango hoy en Madrid después de tantos años aquí? Es como que se alcanzaron las puntas. Yo me acuerdo cuando Lola y Manuel fueron a Argentina, que la gente no entendía nada en Argentina, porque claro, habíamos pasado de Lola Flores a Lola y Manuel. Todo ese hueco que había en el medio no existía. Entonces la gente los miraba y decía, pero esto es flamenco, ¿esto qué es? Aquí con el tango pasó un poco lo mismo. Pasaron de Carlos Acuña, que era lo que era, a venir gente que de repente quería meter lo que vendrá. Claro, digamos, pasaron de un repertorio gardeliano Total, ¿no? A una cosa súper moderna, piazolera, total. Y entonces la gente decía, no, pero esto no es tango. Le falta el acordeón, decían algunos incluso. Claro.
llegaban a no entenderlo. Porque tampoco había baile de tango, ¿no? Había baile, pero había el baile de... Mis suegros Sí, bailaban. claro. Pero nadie más. Claro, bueno, yo con tus suegros hiciste la película, hice ¿no? la película, Porque tango, te veo ahí en la serie. película, claro. Hicimos la serie, tango, y doblábamos al sexteto mayor. Brandoni y yo éramos los bandoneonistas. A mí en principio me habían llamado para doblar el bajo, pero cuando trajeron el bandoneón nadie sabía ni cómo se agarraba. El pianista, por ejemplo, que era un actor, hacía los glisados del piano, Sí. al revés. Al revés. Se Claro, escuchaba de sonaba abajo así, arriba y luego lo hacía hacía así. al revés. Le decía, no, tío, esto no es así. Y a Brandoni nos juntamos un día y le dije, mira, te voy a explicar la cara que hay que poner para tocar el bandoneón. Claro, porque los dedos daban lo mismo, sonaba el sexteto mayor, que era maravilloso. Pero él agarraba el bandoneón como si estuviera tocando, como si estuviera usando un pulmotor para revivir a alguien, ¿no? Entonces le expliqué que hay que abrir, hay que cerrar, y lo hacíamos, y la verdad que quedó muy bien. Pero en esa época bailaban Pablo y Beatriz, Nélida y Jorge. Pero vos ya estás hablando de los 90. Sí, yo estoy hablando de Pablo y Beatriz, hicieron la coreografía de la Claro. serie Tango. Pero antes... Claro, estás hablando de 15 años después que vos llegaste. Sí. Cuando yo llegué... Pero cuando vos llegaste... No, había una pareja de tango que no sabés lo que era. Ni quiero dar nombres, pero... Claro, dame las iniciales. No, pero tenemos un amigo en común Sí. que nosotros hicimos... Yo me di el lujo de hacer el primer festival de Granada. Tato vino y me dijo, quiero hacer un festival de tangos en Granada. Y le dije, bueno, ¿y cuándo lo querés hacer? El sábado. Le digo, ¿En serio? sí, te lo juro. Le digo, ¿cómo Qué lindo petardo. ¿Cómo el sábado, tío, si estamos a lunes? Me dice, sí, el Se me sábado. ocurrió. Entonces él tenía la tertulia nada más. Y digo, bueno, ¿cómo hacemos un espectáculo de tango? Vale, con lo que hay. Agarramos el repertorio que tenía Graciela, agarré el repertorio que tenía Roberto Grandi, Martín Ochoa con la guitarra, Jerónimo con el bandoneón, yo con el bajo, y entonces empecé a hilvanar letras. Por ejemplo, en Garufa él entraba y estaba en una mesa pidiendo comida y todo. Hicimos todo como una escenografía y la hicimos en el Manuel de Falla. Impresionante. Impresionante. Y a partir de ahí, impresionante lo que montó Tato Con el festival, con ¿no? el festival, con el tango. Pero empezó así, o sea, nosotros estábamos tocando en el viejo almacén y me acuerdo que le dijimos a Julio, el dueño del viejo almacén, para que nos dejara ir, porque le dejábamos un fin de semana sin elenco todo el espectáculo. Le dijimos, no, si vos también tenés que venir. Y yo, ¿a qué voy a ir? ¿Qué sé yo? Que me dejan sin espectáculo, vos tenés que venir a recitar, le digo. Y lo hice recitar eso de "Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones", Claro. de Borges. Y lo recitó como el... Claro. Imagínate cómo lo recitó. ¿Cómo lo va a recitar? Claro, pero fue el impuesto revolucionario que tuvimos que pagar para poder irnos del sitio donde tocábamos, porque no había cambios. No es como ahora que yo me quiero ir a tocar a algún sitio y no sé, o te llamo a vos, o llamo a Yoyo, o llamo a cualquiera y un tío te reemplaza, te puede suplir. En ese momento no había nadie. Yo venía de tocar rock and roll en la Sala Universal con el Lipi Laviv, con unas pulsaciones de la hostia, y tenía que acompañar a Patricia Nora con la guitarra y la doblaba la guitarra de las pulsaciones que traía del bajo, pero no había quien la acompañara. Oscar Guida, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, nos quedan 3.000 millones de anécdotas. Sí, no, y cosas además para esto charlar. cuando se cobra. Claro, además. Claro. Ese es el detalle, viste, que siempre en algún momento te la tiran. Pero bueno, ya volveremos Cuando a invitarte para seguir charlando, porque nos quedan muchísimo por escuchar y conocer de todo lo que Y fueron. por denunciar, hay muchas No, es que acá vos tenés que venir acá con número de documentos y todo. Es decir, fulano de tal, número de documento 4 millones. ¿no? Sí, como el del avión, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en Claro, cuántos son los nombres, ¿no? Los nombres y DNI. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.